Ahí lo más importante que me interesa del médico general es que distinga entre insuficiencia renal prerrenal y insuficiencia renal ya establecida. Porque si yo al paciente con insuficiencia renal prerrenal, ¿cuál es su tratamiento? No pienses en difícil. ¿Por qué está haciendo insuficiencia renal prerrenal? Generalmente, porque le falta agua, le falta sangre. Eso es el prerrenal. ¿Y cuál es su tratamiento? Ábrele el caño, pues. Hidrátalo. Si tiene diarrea y si es pérdida de sangre, ponle sangre. Y si es insuficiencia cardíaca, compensa la insuficiencia cardíaca. Eso es el prerrenal, solo funcional. Pero si el paciente ya tiene insuficiencia renal, ¿le vas a meter sangre, le vas a meter agua? ¿Quién bota el agua que le están metiendo? Si ya tiene problema renal, el riesgo es de que lo encharquen, el riesgo de que con el agua que le van a meter haga edema agudo de pulmón, porque ya tiene insuficiencia renal. Entonces tengo que saber diferenciar una de otra. Saber los riesgos para el prerrenal y saber cuándo esta prerrenal ya es renal. Siguiente clase. Y dentro de las renales, todo el mundo piensa solo en la insuficiencia renal que se convirtió en renal, es decir, necrosis tubular aguda. Pero nos olvidamos de las otras causas de insuficiencia renal. Llega el paciente con 7 de creatinina, con todo un perfil de insuficiencia renal aguda, y estamos buscando deshidratación, estamos buscando hemorragia, que hay que buscarlo. Pero si no lo encontramos, nos descuadramos. ¿Qué? Hay otras causas de insuficiencia renal que no son prerrenales. Entonces siempre hay que mirarlas. Y factores de riesgo para eso. Típico, el paciente diabético que le realizan por alguna razón un estudio radiológico con sustancia de contraste. Diabético de 20 años le malograron el riñón por la sustancia de contraste. Diabética que va a emergencia por infección urinaria y le meten amicacina, le malograron el riñón. Siguiente clase. Nefropatía diabética. Ahí lo más importante es que ustedes sepan que este paciente diabético va a ir al precipicio. El paciente con VIH va a ir al precipicio. Así. ¿Cómo yo sé con qué velocidad va? Entonces, tengo que medir CD4. Tengo que medir los linfocitos. Los linfocitos me van a decir cuán cerca estoy al precipicio. El CD4 me va a decir con qué velocidad estoy yendo. Lo mismo con el paciente diabético. ¿Qué criterios tengo yo para saber cuán distante o cuán cerca estoy al precipicio? ¿Cuál es su precipicio? Insuficiencia renal crónica. ¿Qué criterios? ¿Tengo criterios para saber eso? La doctora Zavala empezaba su clase. ¿Por qué esperar que mi paciente tenga 10 de depuración? Actualmente tengo la posibilidad de poder hacer el diagnóstico temprano de nefropatía. Entonces ya el doctor Avilés les ha enseñado el estadio 1, estadio 2, estadio 3. Doctor, la clasificación de estadios del doctor Avilés es un poquito distinta a la que nos acaba de mostrar ahorita el doctor Solari. Péguense a la de Avilés. Avilés es el experto en ese capítulo de nefropatía diabética. Siguiente clase. Síndrome, la clase del doctor Solaris. Tuve oportunidad de escucharla. ¿Qué espero yo que sepan ustedes? Lo que es semiología, qué cosa es síndrome nefrótico, qué cosa es síndrome nefrítico. Pero eso lo han aprendido ustedes en semiología. Han dado examen en semiología. Tienen que dar el salto. Como lo que pasaba con insuficiencia mitral. ¿Cuál era el salto? Tienen que pensar en etiología. Ya no pueden quedarse con este síndrome nefrítico y este síndrome nefrótico. Tienen que dar el salto, ya pensar en la etiología. Entonces, el doctor Solari les ha mencionado, nefrótico en paciente pediátrico, nefrótico en paciente adulto. Nefrítico. Tiene 80 años y tiene síndrome nefrítico. ¿Están pensando? Postestreptocócica.
¿Por qué no insisto en tratamientos? Porque hasta ahora, por ejemplo, no hay un consenso donde nefrología de Rebagliati trata igual a nefrología de Loaiza. Y de acá a que hagan internado, muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, el metilfenolato. Es una pelea entre Loaiza, que es una de las mejores escuelas de nefrología, y el Seguro Social. ¿Por qué? Porque el Seguro Social tiene otras alternativas, tiene inmunosupresores, cosa que no lo tiene Loaiza con sus pacientes. Ellos tienen más micofenolato y por lo tanto más experiencia con micofenolato. Bueno, Entonces, me importa que no descuiden las etiologías, no descuiden los factores de riesgo. ¿Qué hago yo con el paciente que no tengo diagnóstico etiológico? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Cómo hago el diagnóstico etiológico? ¿Qué? ¿No es cierto? Entonces, ¿a todos los pacientes les voy a hacer biopsia? ¿Les he enseñado criterios? Sí. Eso es lo que me importa que sepan. Muy bien. Siguiente. Insuficiencia renal crónica. Todo un capítulo. La clasificación de insuficiencia renal crónica. Que tengan bien claro la clasificación. Que tengan bien claro el cuadro en el terminal. Las complicaciones. Y dentro de los tratamientos que ha cambiado en el siglo XXI, eritropoyetina para manejar la anemia. En el siglo XX decíamos, paciente con 10 de hemoglobina, déjalo ahí, no te preocupes. Hasta que se descubrió que la anemia lo único que hacía era precipitar el daño glomerular. Entonces ya no se dijo, déjenlo ahí. Denle tratamiento a esa anemia. ¿Y tenemos alternativas? Sí, la hay. Ya escucharon con qué. Al igual que las otras alternativas. ¿Qué es lo que buscamos? El paciente con insuficiencia renal para el siglo XXI, que tiene de 60 de depuración, no vaya en 5 años a 10 de depuración y tenga que ir a trasplante o diálisis. Tenemos que hacer que ese paciente que tiene de 60 se quede en 60 o vaya muy lento. La insuficiencia renal crónica es aterogénica. Potentemente aterogénico. Eso hace que cabalgue la insuficiencia renal. Entonces tenemos que cuidar la glucosa, tenemos que cuidar el ácido úrico, tenemos que cuidar el colesterol, tenemos que mejorar la oxigenación de ese glomérulo. Entonces ya no es paciente con insuficiencia renal, 40 de depuración, pobrecito, esperemos que esté por debajo de 20 y lo dializaremos. No, ya no es así. Si podemos frenar la velocidad con que llega al precipicio, hagámoslo. Manejo de la hipertensión arterial, manejo de la diabetes, de la glucosa. Y ahí viene. Enfermedad renal sistémica. Bueno, empecé con eso, ¿no es cierto? Entonces siempre tener presente el bosquejo nefrítico, nefrótico. Este nefrótico tiene riesgo para enfermedad sistémica. Entonces el doctor Pino les decía, cuidado, tienen que mirar el bosque, no solo el árbol. El árbol es el nefrítico, el árbol es el nefrótico, pero el bosque. ¿Qué significa el bosque? ¿No les ha presentado un cuadro donde dice sospecha de enfermedad sistémica? ¿Sospecha de vasculitis? ¿Cuándo debo sospechar vasculitis? ¿Cuándo debo sospechar que este nefrótico o este nefrítico es glomerulopatía secundaria? ¿No les ha presentado un cuadro así? Entonces ya no solamente pensamos en nefrítico, nefrótico, nuevamente factores de riesgo. Y sobre esos factores de riesgo, el arsenal laboratorio.
paciente con púrpura, paciente con enfermedad respiratoria alta, paciente con enfermedad respiratoria pulmonar. ¿Qué enfermedades sistémicas me pueden ayudar a pensar, a plantear el diagnóstico diferencial? Jóvenes, mi WhatsApp está abierto. Gracias.